¿Cómo es posible que la moneda de una joven república sin historia se convirtiera en la divisa que mueve el mundo entero? Hoy vas a descubrir la respuesta, y te advierto, lo que viene va a cambiar para siempre la forma en que miras ese billete que llevas en el bolsillo. Todo empezó un 2 de abril de 1792. Ese día, un grupo de hombres que apenas llevaban unos años gobernando un país recién inventado, tomaron una de las decisiones más audaces de la historia económica. Crearon una moneda, su moneda, el dólar estadounidense. Pero antes de llegar ahí, retrocedamos, porque esta historia no empieza en Filadelfia, empieza en un lugar que probablemente nunca has oído nombrar. Estamos en Bohemia, en el corazón de Europa, siglo XVI. Hay un pequeño valle llamado Joachimsthal. Ahí se descubre una mina de plata enorme. Con esa plata se acuñan monedas que la gente empieza a llamar Joachimsthaler. Un nombre imposible de pronunciar, ¿verdad? Por eso lo acortaron. Thaler, talero. Y de ahí, dólar. Así es, la palabra dólar no nació en América, nació en una mina de plata en medio de Europa, viajó por el continente, mutó de idioma en idioma y cruzó el Atlántico escondida en los bolsillos de comerciantes y colonos. Pero hay otra moneda clave en esta historia, el real de A8, la famosa pieza de 8 española. Si alguna vez viste una película de piratas y escuchaste hablar de Pieces of Eight, esto es exactamente de lo que hablaban. Era la moneda más poderosa del mundo colonial. España la acuñaba con plata americana y circulaba por todos los rincones del planeta. ¿Y sabes qué? En las 13 colonias de Norteamérica, la gente no usaba libras británicas para el comercio del día a día. Usaba reales de A8 españoles. Los colonos americanos compraban, vendían y ahorraban en moneda española. Irónico, ¿no? La futura potencia mundial aún no tenía moneda propia. Ahora imagina el caos. 13 colonias, cada una con su propio dinero. Pensilvania tenía sus billetes, Nueva York los suyos, Virginia emitía los suyos, y ninguno valía lo mismo. Cruzar de una colonia a otra era como viajar entre países con monedas incompatibles. Y encima estaban las libras esterlinas británicas, que en teoría eran la moneda oficial, pero casi nadie las tenía porque Londres controlaba el flujo de metales preciosos hacia las colonias. Era un sistema diseñado para mantener a América dependiente, para que nunca creciera demasiado. Entonces llega la revolución. Las colonias se rebelan y necesitan dinero para financiar una guerra. La solución: imprimir billetes, los famosos Continentals. El Congreso Continental imprimió montañas de papel moneda sin respaldo en oro ni plata. ¿El resultado? Inflación brutal. Esos billetes perdieron tanto valor que nació una expresión que todavía se usa en inglés: not worth a continental. No vale un continental, no vale nada. Piénsalo, los padres fundadores ganaron la guerra, pero su dinero era un chiste. Los soldados que lucharon por la independencia cobraron en papeles que no servían ni para encender una fogata. Así de grave era la situación. Estados Unidos era libre, pero sin una moneda real, esa libertad estaba construida sobre arena. Un país sin moneda confiable no es un país, es un experimento a punto de fracasar. Y aquí entra un personaje que casi nadie recuerda como debería: Alexander Hamilton, el primer secretario del Tesoro, un tipo brillante, ambicioso, obsesionado con una idea, que Estados Unidos necesitaba un sistema financiero sólido para sobrevivir. No bastaba con tener un ejército, no bastaba con tener una constitución, hacía falta algo más básico, más fundamental, hacía falta una moneda. Hamilton presentó su plan, un dólar basado en un sistema decimal, algo que hoy parece obvio, pero en aquel momento era revolucionario. Europa usaba sistemas absurdamente complicados, 12 peniques en un chelín, 20 chelines en una libra, un desastre. Hamilton dijo: no, 10 centavos en una décima, 10 décimas en un dólar, limpio, simple, moderno. Y el 2 de abril de 1792, el presidente George Washington firmó la ley de acuñación, el Coinage Act. Con esa ley nacieron dos cosas: la Casa de la Moneda de Estados Unidos y el dólar como unidad monetaria oficial de la nación. Pero aquí está lo que casi nadie entiende. Esta ley no fue solo un acto económico, fue un acto de identidad, fue una declaración al mundo. Fue decir: ya no usamos la moneda de nadie, ni la de España, ni la de Inglaterra, tenemos la nuestra. Somos soberanos de verdad. Crear una moneda es crear confianza, es decirle a cada ciudadano, a cada comerciante, a cada nación extranjera: puedes confiar en nosotros. Nuestro dinero vale algo, nuestras promesas se cumplen. Sin esa confianza, un país no puede comerciar, no puede crecer, no puede existir como potencia. Y eso fue exactamente lo que hicieron aquellos primeros americanos. Con plata, con cobre, con una ley y con una visión, construyeron el cimiento de lo que vendría después. No tenían imperio, no tenían siglos de tradición, no tenían las minas de España ni los bancos de Londres, pero tenían algo más poderoso: la convicción de que un pueblo libre puede construir su propio destino económico. El dólar de 1792 era una moneda humilde, pequeña, limitada a un puñado de estados en la costa este de un continente enorme. Nadie en Europa lo tomaba demasiado en serio. ¿Qué podía ser la moneda de unos granjeros rebeldes contra la libra esterlina del imperio más grande del mundo?
Pero esa es justamente la pregunta equivocada, porque lo que importaba no era el tamaño del dólar en ese momento. Lo que importaba era la idea detrás de él, la idea de que el dinero no pertenece a un rey, no pertenece a un imperio, pertenece a la gente que lo usa, que lo intercambia, que con él construye negocios, hogares y futuros. Esa idea iba a cambiar el mundo. Pero en 1792, el dólar todavía era una promesa, una apuesta, un acto de fe en una república que la mayoría del mundo esperaba que fracasara. Lo que nadie imaginaba era lo que vendría a continuación. Una fiebre por el oro, una revolución industrial y una transformación que convertiría a esa moneda humilde en la más deseada del planeta. Eso es la historia que veremos ahora. Hablemos del patrón oro. La idea era sencilla. Cada billete que imprimía el gobierno tenía un respaldo en oro físico guardado en una bóveda. No podías imprimir más dinero del que tenías en metal. Eso significaba disciplina, significaba límite y sobre todo, significaba confianza. Si tú tenías $1, sabías que podías ir a un banco y cambiarlo por una cantidad fija de oro. No era una promesa vacía, no era papel bonito con la cara de alguien famoso. Era un contrato, un pacto entre el gobierno y cada persona que usaba su moneda. ¿Y sabes qué genera eso? Estabilidad, previsibilidad. Los comerciantes podían planificar, los inversores podían calcular, los bancos podían prestar con confianza. El patrón oro no era perfecto, pero le dio al dólar algo que no tenía antes: credibilidad internacional. Y entonces, en 1848, ocurrió algo que lo cambió todo. Un carpintero llamado James Marshall encontró pepitas de oro en un río de California. La noticia se extendió como pólvora. De la noche a la mañana, cientos de miles de personas cruzaron montañas, desiertos y océanos buscando fortuna. La fiebre del oro de California fue una locura masiva, pero también fue una inyección brutal de riqueza para Estados Unidos. Toneladas de oro entraron al sistema. Más oro significaba más dólares que podían respaldarse, y más dólares respaldados significaban más comercio, más crédito, más crecimiento. California pasó de ser un territorio olvidado a convertirse en un estado en solo 2 años. Eso no pasa por accidente, eso pasa cuando el dinero fluye, cuando la economía se enciende. Pero el oro fue solo el combustible. Lo que realmente transformó a Estados Unidos fue algo más grande, más ruidoso, más imparable: la revolución industrial. Imagina el país en la segunda mitad del siglo XIX. Vías de tren cruzando el continente de costa a costa, fábricas escupiendo acero día y noche, pozos de petróleo brotando en Pensilvania y Texas, nombres que todavía resuenan: Rockefeller, Carnegie, Vanderbilt, Morgan. Estos hombres no solo construyeron empresas, construyeron un país. Cada kilómetro de vía férrea conectaba mercados, cada fábrica nueva creaba empleos, cada barril de petróleo alimentaba máquinas que multiplicaban la producción. Estados Unidos estaba creciendo a una velocidad que el mundo nunca había visto. ¿Y qué pasaba con el dólar mientras tanto? Se fortalecía, porque detrás de cada billete ya no había solo oro, había acero, había petróleo, había millones de personas produciendo, comerciando, innovando. El dólar ya no era la moneda de una república experimental, era la moneda de una potencia industrial. Europa seguía mirando con cierta arrogancia. La libra esterlina era la reina indiscutible del comercio mundial. Londres era el centro financiero del planeta. Los banqueros británicos financiaban guerras, imperios y ferrocarriles en todos los continentes. El dólar, para ellos, seguía siendo una moneda de segundo nivel. Pero eso estaba a punto de cambiar, y el catalizador fue la guerra más devastadora que la humanidad había conocido hasta entonces. 1914, Europa se incendia, la Primera Guerra Mundial. Los imperios que habían dominado el mundo durante siglos empiezan a destruirse mutuamente. Francia, Alemania, Gran Bretaña, Austria-Hungría, todos arrastrados a una carnicería industrial que duraría 4 años. ¿Y qué necesita un país en guerra? Dinero, montañas de dinero, para comprar armas, uniformes, comida, municiones. Europa no podía producir todo lo que necesitaba. ¿A quién le compraron? A Estados Unidos. América se convirtió en la fábrica del mundo. Vendía acero, trigo, explosivos, maquinaria y lo cobraba en oro, en dólares, en deuda. Los aliados europeos pidieron préstamos enormes a los bancos americanos. Cuando empezó la guerra, Estados Unidos era un país deudor. Cuando terminó, era el mayor acreedor del planeta. Piénsalo, en solo 4 años, la relación de poder financiero entre Europa y América se invirtió por completo. Los banqueros de Londres que antes prestaban al mundo entero, ahora debían dinero a Nueva York. La libra esterlina empezó a tambalear, y el dólar empezó a brillar. Después de la guerra llegó una época que parecía un sueño. Los locos años 20, los Roaring Twenties. Estados Unidos era imparable. Las fábricas producían a tope. Los automóviles inundaban las calles. La radio conectaba a millones de personas. Hollywood inventaba el entretenimiento de masas. El jazz sonaba en cada esquina. Y la bolsa no paraba de subir. Todo el mundo quería invertir. Zapateros, peluqueros, taxistas, todos compraban acciones. ¿Por qué? Porque parecía imposible perder. Cada día las acciones valían más. La gente pedía préstamos para comprar más acciones, y con las ganancias pedían más préstamos para comprar aún más.
Se llama especulación, y cuando todo un país se convence de que los precios solo pueden subir, es que el desastre está a la vuelta de la esquina. Nadie quería escuchar advertencias. ¿Para qué? El mercado subía, el dinero fluía, América era invencible, ¿verdad? Jueves 24 de octubre de 1929, el jueves negro. La bolsa de Nueva York se desplomó. No fue una caída, fue un derrumbe. Millones de dólares se evaporaron en horas. Los inversores enloquecieron. Las órdenes de venta inundaron el parqué y nadie compraba. El lunes y el martes siguientes fueron peores. El pánico se extendió como un virus. Los bancos empezaron a caer. La gente corría a sacar su dinero antes de que desapareciera. Pero los bancos no tenían suficiente efectivo. Habían prestado demasiado. Habían confiado demasiado. La Gran Depresión, la peor crisis económica de la historia moderna. Millones de personas perdieron sus empleos, sus casas, sus ahorros. Familias enteras hacían cola durante horas para recibir un plato de sopa. En el país más rico del mundo, la gente pasaba hambre. ¿Y el dólar? El dólar estaba en el centro de todo, porque cuando la confianza se derrumba, lo primero que cae es la fe en el dinero. Si un banco puede cerrar mañana y tragarse tus ahorros, ¿de qué sirve un billete? La misma confianza que había construido al dólar amenazaba ahora con destruirlo. Pero aquí viene lo fascinante, porque a pesar de todo el dolor, a pesar de toda la destrucción, el mundo no abandonó el dólar. Europa estaba peor, Asia estaba peor, las monedas europeas se devaluaban una tras otra, la libra esterlina perdía terreno cada año, y los países que buscaban un refugio seguro para su riqueza, miraban a América. No porque fuera perfecta, sino porque, incluso en su peor momento, Estados Unidos seguía siendo la economía más grande y productiva del planeta. El dólar estaba herido, pero seguía en pie. Y eso, en un mundo de monedas que se desmoronaban, era suficiente. La Gran Depresión no destruyó al dólar, lo transformó, obligó a repensar todo, el papel del gobierno, la regulación financiera, el significado mismo del dinero. Y de esas cenizas iba a nacer un nuevo orden mundial, un orden diseñado en una pequeña ciudad de New Hampshire, en una conferencia que cambiaría las reglas del juego para siempre. El mundo está en llamas, Europa es un campo de escombros, Asia sangra, las fábricas de medio planeta han sido convertidas en cenizas, pero hay un país que no solo sigue en pie, sino que es más fuerte que nunca, Estados Unidos. Y mientras las bombas aún caen, los hombres de traje ya están planeando lo que viene después. Julio de 1944, un hotel elegante en medio de las montañas de New Hampshire. Se llama Mount Washington, un lugar que parece sacado de una película, porque lo que va a pasar ahí dentro es de película. 44 naciones envían a sus mejores economistas, sus banqueros, sus políticos, se sientan en una mesa, y durante 3 semanas van a decidir cómo funcionará el dinero en todo el planeta. Esto es la conferencia de Bretton Woods, y aquí es donde el dólar se convierte en el rey del mundo. ¿Cómo? Escucha bien porque es más simple de lo que parece. Los delegados acuerdan un sistema. El dólar se ata al oro. $35 por cada onza de oro. Fijo, inamovible. Y luego, todas las demás monedas del mundo se atan al dólar. El franco, la libra, el marco, el yen, todos se definen en relación al dólar, y el dólar se define en relación al oro. Es una pirámide, y en la cima está el billete verde. Piénsalo un segundo. Antes de Bretton Woods, la libra esterlina era la moneda dominante. El Imperio Británico llevaba más de un siglo controlando el comercio global, pero la guerra destruyó todo eso. Gran Bretaña estaba arruinada, debía dinero a todo el mundo. Y el único país con oro suficiente, con industria suficiente, con poder suficiente para respaldar una moneda global, era Estados Unidos. No fue casualidad, fue lógica. El que tiene el oro pone las reglas. Y junto con el nuevo sistema, nacen 2 instituciones que seguramente has escuchado mencionar, pero quizás nunca entendiste del todo: el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. El FMI se crea para vigilar que los países mantengan sus monedas estables, para prestar dinero a los que se tambalean, y el Banco Mundial para financiar la reconstrucción de los países devastados por la guerra. 2 organismos, un objetivo: mantener el sistema funcionando, mantener el dólar en el centro. Y durante casi 3 décadas, funciona. El mundo crece, el comercio se expande, Europa se reconstruye, Japón renace de las cenizas, y todo gira alrededor del dólar. Pero hay un problema que nadie quiere ver. Estados Unidos está gastando más de lo que tiene. La guerra de Corea, la guerra de Vietnam, programas sociales enormes, la carrera espacial. Todo eso cuesta dinero, mucho dinero. Y para pagarlo, Estados Unidos imprime dólares, muchos dólares, más dólares de los que su oro puede respaldar. Y los demás países empiezan a notarlo. Francia, liderada por Charles de Gaulle, lo dice en voz alta: si el dólar vale oro, quiero mi oro. Y empieza a enviar barcos llenos de dólares a Nueva York para canjearlos. Otros países hacen lo mismo. La reserva de oro de Estados Unidos se desangra. Es como un banco que prometió que cada billete se podía cambiar por oro, pero prestó mucho más de lo que guardaba en la bóveda. Si todos los clientes van al mismo tiempo a cobrar, el banco quiebra, y eso es exactamente lo que está a punto de pasar.
15 de agosto de 1971, un domingo por la noche. El presidente Richard Nixon aparece en televisión, sin consultar al Congreso, sin avisar a los aliados, y dice algo que cambia la historia para siempre. Estados Unidos ya no cambiará dólares por oro. Se acabó. La ventana se cierra. Así, sin más. El mundo se queda en shock, los mercados enloquecen, los aliados europeos se sienten traicionados, Japón entra en pánico, lo llaman el Nixon Shock, y con razón, porque lo que Nixon acaba de hacer es romper la promesa que sostenía todo el sistema financiero mundial. Pero aquí viene lo más increíble, aquí es donde la historia se vuelve casi absurda. El dólar no cae, no se derrumba, no pierde su trono, todo lo contrario, sigue siendo la moneda dominante del planeta. ¿Cómo es posible? Porque el mundo ya estaba tan enganchado al dólar que no tenía alternativa. El petróleo se compraba en dólares, las deudas se pagaban en dólares, las reservas de los bancos centrales estaban en dólares. Salir del dólar era como intentar dejar de respirar. Técnicamente posible, pero letal. Y así nace lo que hoy llamamos dinero fiat. Dinero sin respaldo en nada físico. Dinero que vale porque todos acordamos que vale, porque confiamos en que mañana seguirá valiendo. El dólar dejó de ser una promesa respaldada por oro, se convirtió en una promesa respaldada por una promesa. Y aquí es donde todo se vuelve profundamente injusto. Porque hay un privilegio que solo tiene un país en la Tierra, solo uno. El ministro de Finanzas francés Valéry Giscard d'Estaing lo llamó el privilegio exorbitante, y tenía razón. ¿Qué significa? Significa esto. Si tú vives en México, en Argentina, en Colombia, en cualquier país del mundo, tu gobierno tiene que producir algo, vender algo, exportar algo para conseguir dólares. Tiene que sudar por cada billete verde. Pero Estados Unidos solo tiene que imprimirlos. Así de simple, así de brutal. ¿Tu país necesita petróleo? Lo pagas en dólares que tuviste que ganarte. Estados Unidos necesita petróleo. Imprime los dólares y lo compra. ¿Tu país se endeuda? Paga intereses altísimos en una moneda que no controla. Estados Unidos se endeuda, lo hace en su propia moneda. Y si la deuda crece demasiado, imprime más. Es como jugar Monopoly con alguien que además de jugar, es el banco. Tú tienes que ganar tu dinero con propiedades y alquileres. Él se lo da a sí mismo cuando quiere. ¿Te parece justo? A gran parte del mundo tampoco. Y cuando Estados Unidos imprime demasiado, la inflación no se queda en casa, se exporta. El mundo entero paga el precio. Tus productos se encarecen, tu moneda se debilita, tu ahorro pierde valor. No porque tu país haya hecho algo mal, sino porque el país que controla la moneda global decidió gastar más de la cuenta. Eso es el privilegio exorbitante, un poder descomunal, casi invisible y profundamente desigual. Si esto te está volando la cabeza, imagina lo que viene ahora, porque lo que vamos a contar en los próximos minutos va a hacer que todo esto parezca el prólogo. Así que si no lo has hecho todavía, dale like a este video, suscríbete al canal y activa la campanita. No te vas a querer perder el desenlace. Porque ahora que entiendes cómo el dólar llegó a la cima, la pregunta real, la pregunta que quita el sueño a los economistas, a los presidentes, a los banqueros centrales de todo el planeta, es otra. ¿Cuánto tiempo más puede durar esto? Cada moneda dominante en la historia ha caído, cada una, el denario romano, el florín de Florencia, el real español, la libra esterlina, todas parecían eternas, hasta que dejaron de serlo. El dólar lleva 80 años en el trono, y por primera vez en décadas se escuchan grietas, pero esa historia merece su propio capítulo. Y aquí estamos, el dólar estadounidense, la moneda que nació en una mina de plata en Bohemia, que sobrevivió a una revolución, que venció al oro, que conquistó Bretton Woods, que se liberó de todas las cadenas, y que hoy domina el planeta sin rival aparente. Pero hay una pregunta que flota en el aire, una pregunta que nadie quiere hacer en voz alta. ¿Hasta cuándo? Porque si hay algo que la historia nos enseña, es que ningún imperio monetario dura para siempre. Así que hagamos algo, miremos uno por uno a los candidatos, a los que dicen que pueden destronar al dólar, y veamos si realmente tienen lo que se necesita. Primero, el euro, la moneda de la Unión Europea, nació en 1999 con una promesa espectacular, unir a un continente que llevaba siglos matándose entre sí bajo una sola divisa, y en muchos aspectos funcionó. Hoy el euro es la segunda moneda de reserva del mundo, se usa en 20 países, es estable, es confiable. Pero tiene un problema enorme. No hay un solo gobierno europeo detrás de él. Hay 20 gobiernos distintos, con 20 agendas distintas, con 20 electorados que quieren cosas diferentes. Alemania quiere austeridad, Italia quiere gastar, Francia quiere liderar. Y cada crisis expone esas fracturas. El euro es fuerte en los buenos tiempos, pero cuando el mundo tiembla, todos miran hacia el dólar, no hacia el euro. Segundo candidato, el yuan chino, el renminbi, la moneda de la segunda economía más grande del mundo. China lleva años intentando internacionalizar su divisa, ha firmado acuerdos bilaterales, ha creado sistemas de pago alternativos, ha comprado oro como si se acabara el mundo.
Pero hay un detalle que lo cambia todo. El yuan no es libremente convertible. El gobierno chino controla cuántos yuanes entran y salen del país. Y eso significa que ningún inversor internacional, ningún banco central serio, puede confiar plenamente en una moneda que un solo gobierno puede manipular de la noche a la mañana. La confianza no se decreta, se construye, y China todavía no la ha construido. Tercer candidato, el oro, el eterno, el refugio de todos los miedos. Cada vez que el mundo entra en crisis, alguien dice lo mismo: hay que volver al oro. Y tiene sentido. El oro no lo imprime nadie, no lo controla ningún gobierno, no se devalúa con una decisión política. Pero piensa en esto: ¿cómo pagas un café con oro? ¿Cómo transfieres oro a la velocidad de Internet? ¿Cómo financias una empresa con lingotes? El oro es magnífico como reserva de valor, pero como medio de intercambio en una economía global que mueve billones de dólares por segundo, es un fósil, hermoso, pero fósil. Cuarto candidato, Bitcoin, las criptomonedas, la promesa de un dinero sin gobierno, sin banco central, sin fronteras, descentralizado, incensurable, libre. Y es una idea poderosa, tal vez la más poderosa que ha surgido en las finanzas en décadas. Pero hoy Bitcoin sube un 20% en una semana y baja un 30% al día siguiente. ¿Puedes imaginar un mundo donde el precio de tu hipoteca cambia cada hora? ¿Donde tu salario vale menos cuando llegas a casa que cuando saliste a trabajar? La volatilidad es el enemigo mortal de una moneda de reserva. Y hasta que eso no se resuelva, Bitcoin es una apuesta fascinante, no una alternativa real. Y el quinto candidato, la propuesta de los BRICS. Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica y ahora muchos más quieren crear una moneda común, un bloque alternativo al dólar. Suena ambicioso, suena histórico. Pero detente un segundo. ¿Brasil y China tienen los mismos intereses económicos? ¿India y Rusia comparten la misma visión del comercio global? ¿Arabia Saudita y Sudáfrica quieren las mismas reglas financieras? La respuesta es no. Los BRICS están unidos por lo que no quieren, pero no están unidos por lo que sí quieren. Y una moneda no se construye sobre un rechazo, se construye sobre una visión compartida. Entonces, si ninguno de estos candidatos puede reemplazar al dólar hoy, ¿por qué? ¿Qué tiene el dólar que los demás no tienen? Tiene efectos de red. Cuando todo el mundo usa dólares, usar dólares se vuelve más fácil, más barato, más lógico. Es como un idioma. Cuanta más gente lo habla, más útil se vuelve. Tiene el mercado de capitales más profundo del planeta. Si tienes $1,000 millones y necesitas invertirlos esta noche, solo hay un lugar donde puedes hacerlo sin problemas: Estados Unidos. Los bonos del tesoro, Wall Street. Nadie más ofrece esa liquidez. Tiene el petróleo. Desde los años 70, el crudo se compra y se vende en dólares. Cada barril que se extrae en el Golfo Pérsico refuerza la demanda de dólares en el mundo. Cada transacción petrolera es un voto de confianza en la moneda americana. Tiene el ejército más poderoso del mundo, y eso importa más de lo que parece, porque la confianza en una moneda no viene solo de la economía, viene de la certeza de que el país que la emite puede proteger sus intereses y los de sus aliados. Y tiene algo más sutil pero igual de importante: un sistema legal predecible, tribunales independientes, contratos que se respetan, propiedad privada protegida. ¿Suena aburrido? Tal vez, pero es exactamente lo que un inversor de Tokio o de Dubái necesita para dormir tranquilo con sus reservas en dólares. Pero, y siempre hay un pero, las grietas existen. La deuda de Estados Unidos ha superado los $34 billones. 34 billones. Un número tan grande que ya no significa nada para el cerebro humano, pero significa todo para los mercados. Porque si algún día el mundo deja de creer que Estados Unidos puede pagar sus deudas, el castillo se derrumba. Y hay algo más. Estados Unidos ha convertido el dólar en un arma, las sanciones financieras. Cada vez que Washington congela las reservas de un país, cada vez que desconecta a un banco del sistema SWIFT, cada vez que usa el dólar como instrumento de política exterior, le está diciendo al mundo: cuidado, esta moneda tiene un dueño. Y eso genera miedo, y el miedo genera alternativas. Rusia ya diversificó sus reservas antes de la guerra. China lleva años reduciendo su exposición al dólar. Arabia Saudita ha empezado a aceptar yuanes por su petróleo. Son movimientos pequeños, graduales, pero reales. El dólar no va a caer mañana. Probablemente no caiga en una década, quizás ni en nuestra vida, pero la historia no perdona. El denario romano fue la moneda dominante durante 500 años, hasta que dejó de serlo. El real de A8 español financió un imperio global, hasta que dejó de hacerlo. La libra esterlina gobernó el comercio mundial durante un siglo entero, hasta que un día de 1944, en un hotel de New Hampshire, cedió su trono. Todas estas monedas tenían algo en común. En su momento de máximo esplendor, nadie podía imaginar un mundo sin ellas. Parecían eternas, invencibles, inevitables, y todas cayeron. No cayeron por un enemigo exterior, cayeron por lo mismo: deuda excesiva, pérdida de disciplina fiscal, extensión imperial, erosión de la confianza, poco a poco, y luego de golpe. Piensa en eso. En 1792, un grupo de hombres sin imperio, sin tradición, sin respaldo, crearon una moneda de la nada, y esa moneda conquistó el mundo, no porque fuera perfecta, sino porque detrás de ella había una idea, la idea de que un pueblo libre puede construir su propio destino económico.
Esa idea todavía está viva, pero las ideas necesitan ser defendidas, necesitan disciplina, necesitan que cada generación decida, conscientemente, proteger lo que heredó. Así que la pregunta no es si el dólar caerá algún día. Todo cae. La pregunta es otra, es más profunda, es más incómoda. La pregunta es, ¿qué viene después? Y más importante aún, ¿estamos preparados para la respuesta?